No suelo escribir este tipo de cosas, pero desde aquella noche no puedo dormir tranquilo. Tal vez compartirlo me libere un poco del peso que cargo en el pecho. Me llamo Rafael Medina, soy originario de Querétaro y lo que voy a contar me ocurrió en el año 2019, cuando tenía apenas 22 años. Para entonces, vivía con mi hermana mayor en una casa que rentábamos cerca de la universidad. Nuestra madre y la más pequeña de la familia venían de visita de vez en cuando, y esa semana estábamos todos juntos. Para ayudarnos a cubrir los gastos, por las noches vendíamos atole y tamales en la esquina de la colonia. Los termos eran pequeños y, cuando se terminaba el producto, uno de nosotros debía regresar a casa por más. No era raro que mandáramos sola a mi hermana menor, porque nuestra casa estaba a solo una calle de distancia. La ruta parecía sencilla: caminar derecho, cruzar un pequeño puente de cemento sobre un río seco, pasar junto a una obra abandonada y luego avanzar por una calle larga y oscura que llevaba directo a nuestra puerta. Siempre lo vimos como un trayecto corto, sin mayor peligro. Esa noche, sin embargo, algo cambió. El grito. Alrededor de las 9, mi hermana menor fue por un termo más de atole. Apenas habían pasado 5 minutos cuando escuchamos un grito desgarrador que nos heló la sangre. Corrimos hacia donde ella debía venir y la vimos aparecer corriendo, pálida, con los ojos inundados de terror. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el termo. Entre sollozos apenas logró decir que había visto algo muy alto y completamente blanco parado en el claro antes de la construcción. Aseguraba que no tenía rostro, que su silueta parecía la de un ser humano, pero al mismo tiempo su piel era translúcida, como humo condensado. La desesperación con la que llegó no dejaba espacio a la duda, no era una simple broma ni una confusión. El regreso forzado. Decidimos cerrar todo y volver a la casa. El problema era que el único camino era justo el mismo por el que ella había pasado. Al llegar a la zona, notamos un detalle inquietante: mi hermana juraba que las lámparas del alumbrado público estaban apagadas cuando vio a la figura. Pero ahora, todas estaban encendidas, iluminando el sitio con una luz amarillenta. El claro estaba vacío. Ninguna señal de lo que ella describió. Aún así, el ambiente era sofocante. El silencio se sentía antinatural, como si el río seco, los árboles y la misma obra hubieran quedado suspendidos en un extraño letargo. Caminamos rápido, sin voltear, con esa sensación de que algo nos observaba desde las sombras. El rancho maldito. Esa visita coincidió con una fecha especial. Habían pasado 6 meses de la muerte de mi abuela y en mi familia se acostumbraba a realizar un novenario en su rancho, situado a las afueras, en una zona rodeada de tierras baldías y otro rancho abandonado que todos evitaban. De niños, mis primos y yo teníamos curiosidad por ese lugar en ruinas. Decían que ahí había vivido un hombre solitario que perdió a su hijo en circunstancias trágicas y que nunca pudo superarlo. Los mayores nos prohibían acercarnos, pero esa tarde la tentación pudo más. La puerta de madera apenas se sostenía. Bastó un empujón para entrar. El aire ahí dentro era pesado, helado, y la sensación de ser vigilados era insoportable. Entre el polvo y las telarañas descubrimos un viejo tocador. Uno de sus cajones estaba entreabierto. Al abrirlo encontramos estampas de santos, veladoras consumidas y un rosario ennegrecido. Justo entonces, un ruido metálico retumbó desde el baño del fondo, como si algo hubiera caído al suelo. El miedo nos hizo salir corriendo, prometiéndonos no decir nada. Las señales. Esa noche, ya en el rancho de mi abuela, me mandaron por vasos a la cocina. Al atravesar el pasillo, sentí claramente una mirada fija sobre mí. Giré hacia una ventana y vi una silueta pegada al cristal. No duró más de un segundo, un hombre alto, con los hombros caídos,
mirándome con ojos vacíos. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me desmayaría. Fingí calma, pero apenas pude dormir. Horas más tarde, mi prima me despertó desesperada porque alguien estaba tocando el vidrio de nuestra habitación. Al voltear, lo vi, la misma silueta. Esta vez no huyó, simplemente se desvaneció como humo. Le mentí a mi prima diciéndole que era una broma de mi hermano, pero en el fondo sabía que lo que rondaba allí no era humano. La confesión de mi tío. Al día siguiente, durante el desayuno, todos escuchamos un lamento masculino que recorrió la casa. Nadie quería admitirlo, pero estábamos aterrados. Mi tío, un hombre recio, salió al patio y regresó con el rostro desencajado. Me llevó aparte y, con voz baja, me confesó que aquel rancho cercano había sido habitado por un campesino que perdió a su hijo pequeño en un pozo. El niño murió ahogado antes de que pudieran sacarlo, y desde entonces el padre se consumió en la culpa, maldiciendo a Dios y a los vecinos por no haber hecho nada. Decían que murió de tristeza, pero antes de fallecer juró que no dejaría en paz a nadie que entrara a su propiedad. Sentí un escalofrío, nosotros habíamos estado ahí esa misma tarde. La noche más larga. Esa noche fue la peor. Tocaron el portón con violencia, como si alguien quisiera derribarlo. Después, golpes secos recorrieron las paredes y ventanas, siguiendo un patrón que parecía rodearnos. Mis tíos llamaron a un conocido que practicaba rituales de protección. Al llegar, encendió velas y comenzó a rezar. Según él, el espíritu se había manifestado y exigía luz para poder descansar. Pedía oraciones, rezos, algo que le ayudara a salir del tormento en el que estaba atrapado. Recuerdo claramente cuando esa voz volvió a escucharse, un lamento agudo, lleno de dolor, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Sentí que mi piel se erizaba, que algo frío me rozaba el hombro. Pasamos el resto de la noche rezando en voz alta, apenas sin atrevernos a respirar. El silencio final. Con el paso de los días, los rezos continuaron. Poco a poco, los ruidos cesaron. No volvimos a escuchar los lamentos ni a ver la silueta en las ventanas. Pero yo sabía, en lo más profundo, que aquel espíritu había quedado marcado en mí. Desde esa noche, cada vez que paso por un camino solitario, siento la misma presencia siguiéndome, como si ese hombre roto por la culpa aún buscara compañía. He intentado convencerme de que todo terminó, pero sé que no fue así. A veces, en la quietud de mi cuarto, escucho un golpe leve en la ventana. Y siempre, justo antes de que me venza el sueño, creo distinguir la silueta blanca de un hombre alto que me observa en silencio, esperando que algún día me lleve con él. Soy originaria de San Luis Potosí. A veces quisiera decir que mi vida es normal, que duermo profundo y que la oscuridad es solo ausencia de luz. No puedo. Desde niña he sido demasiado sensible a esas cosas que no se nombran. En 2018, con 20 años, trabajaba como mesera en un restaurante bar instalado en una casona vieja del centro, con cantera humedecida, vigas que crujían incluso sin viento y lámparas colgantes que parpadeaban cuando nadie hablaba. Para el turismo, aquello era pintoresco, para mí, era un cuerpo que respiraba. La primera noche fue a mediados de octubre. Había música en vivo, gente feliz, vasos chocando. Cerramos tarde. Mis compañeros se fueron y me quedé recogiendo. En ese silencio reciente, el lugar se quedó hueco, como si la música hubiera sido arrancada de tajo. Fue entonces que lo escuché, el rebotar de una canica sobre el piso de cantera, 1, 2, 3 golpes secos, con esa resonancia hueca que solamente tienen las cosas pequeñas e insistentes. Venía del pasillo hacia la bodega.
Apagué la rocola. Caminé despacio, trapo en mano, respiración contenida. Al asomarme, nada, estantes, cajas, olor a cloro. Ni una canica. Me molesté conmigo misma por asustarme de un ruido tan infantil. Cuando di la vuelta, el aire se volvió frío, un frío que se pega a la nuca. Sentí que alguien estaba parado justo detrás de mí. Me obligué a no correr. Cerré, apagué luces, bajé la cortina. El candado tembló entre mis dedos. Vivía a pocas calles, así que llegué rápido. Me duché, pijama, cama. Mi perro, grandote, mestizo, noble, se acomodó a mis pies. No recuerdo en qué momento me dormí. Desperté con su ladrido quebrado. No era el de quiero salir, era una mezcla de miedo y obligación. Estaba plantado frente a la puerta abierta de mi cuarto, pelaje erizado, cola encogida. Me miró y volvió a ladrar hacia el pasillo. Me levanté, caminé con él. En la casa no había ruido, pero la sensación de estar acompañada era brutal, como si alguien contuviera el aliento a mi lado. Llegamos al comedor. La penumbra se cortaba con la luz amarilla de un foco débil. Entonces la vi, una sombra alta cruzó hacia la cocina, sin pasos, sin peso, como humo pesado. El perro no siguió. Se quedó clavado en el marco, temblando. La curiosidad me empujó un paso más. Lo hice por confirmar que no había nadie, por no ser la que corre de su propia casa. La cocina estaba fría. Y ella estaba allí. Era una mujer delgada, cabello negro y lacio, pegado al camisón blanco que le llegaba hasta los tobillos invisibles. Pero lo que nunca puedo olvidar es su rostro, le faltaba la quijada. El óvalo de la cara quedaba cortado en seco a la altura de los pómulos. No había labios, no había mandíbula, solo un hueco oscuro, una mueca imposible que negaba cualquier grito. Se mantuvo quieta, con los brazos a los lados, cabeza apenas inclinada, como si me estudiara. Yo no pude moverme. El tiempo dejó de tener bordes. El perro gemía bajito. No sé cuánto duró. En algún punto levantó un brazo hacia mí, no para tocarme, sino como si midiera una distancia. Eso me soltó del hechizo. Retrocedí sin parpadear, me metí al cuarto, cerré, empujé el buró contra la puerta. Me quedé sentada en el piso con el perro pegado a mi cadera, los dos respirando como si hubiéramos corrido kilómetros. No dormí. Amanecí con los ojos ardiendo. Los días siguieron como si nada. La ciudad, el tráfico, la universidad, el turno. Yo no era la misma. En el bar, 2 tardes después, volvió el sonido, canicas que rebotan al fondo, 3, 4, 5 golpes, y luego silencio. Una compañera alcanzó a escucharlo. Me miró con las pupilas abiertas y me dijo que prefería no entrar a la bodega. Fue un alivio perverso, ya no era mi imaginación. La tarde que quebró todo fue a las 3. El dueño mantenía un altar discreto en lo alto de una repisa, un cuadro de San Martín de Porres, una imagen de San Judas Tadeo, 2 veladoras usadas y flores del día. Yo limpiaba la barra. Sentí el tirón helado en la nuca, esa conciencia de ser observada. Vi una sombra cruzar el pasillo. Antes de respirar de nuevo, el altar voló. No cayó, salió despedido con fuerza, como si lo empujaran desde abajo. El vidrio estalló. Las veladoras se partieron en una lluvia de cera. La imagen de San Judas quedó intacta, pero sin cabeza. El corte, limpio, absurdo. Buscamos la cabecita por todos lados. No estaba. Esa noche no soñé. No porque estuviera tranquila, sino porque el cansancio se volvió un peso en el cuerpo. No podía concentrarme. En el turno siguiente, mientras acomodaba tarros en la pequeña cocina, una silla se arrastró detrás de mí. El grito se me quedó a medio camino. La llave del fregadero se abrió sola.
El agua golpeó el acero con ese sonido tonto de lo cotidiano que, en ese instante, era una confirmación, no estaba sola. Entré al baño de mujeres. Cerré. Me quedé contando mi propia respiración. Perder la noción del tiempo en un baño sin ventanas es un modo de aprender el miedo. El dueño llegó puntual a las 9. Me encontró con los ojos hinchados. Me dijo que conocía a una curandera y que no tenía sentido esperar. Yo ya no tenía argumentos. A la mañana siguiente me llevó. La casa de la mujer olía a hierbas y parafina. Había imágenes, veladoras, agua en vasos. Me pidió mi nombre y fecha. No la miré mucho, me costaba sostener una mirada que no huía. Habló sin preguntas, traía un alma en pena pegada al cuerpo. Una mujer que murió de manera violenta, por eso la falta de quijada. Se reconoció en mí, en mi estatura, en mi energía cansada, en el cabello que dejamos suelto cuando ya no nos damos cuenta. Dijo que ese tipo de almas se alimentan del miedo y del sueño, que la debilidad acelera el amarre. Que si no se detenía, lo físico iba a crecer, ruidos, golpes, objetos movidos, nombres escritos donde no deben estar. Me limpió con ramas, humo y agua. Me dijo que durmiera con una lámpara encendida, que evitara el fuego y los cuchillos, que no respondiera si escuchaba mi nombre a deshoras y que cargara un cuarzo regalado por alguien que me quisiera bien. No explicó por qué, pero añadió que a veces el cuarzo cambia de color si se come algo que no nos corresponde. Los días posteriores descansé mejor, una tregua breve. Hasta la noche del nombre. Cuando bajé la cortina, vi en el canto exterior de la barra unas letras finas, rasgadas en la madera con algo como aguja o clavo. Era un nombre de mujer. No estaba antes. Nadie tenía acceso, el dueño cerró temprano, yo fui la última en salir. Al leerlo, el frío me subió por las manos. No lo repito. Es un resorte. Todavía hoy basta escuchar esa combinación de sílabas para que me tiemblen los dedos. El dueño, que al principio intentó explicarlo todo con casualidad, se calló. Revisó cámaras viejas que apenas servían para mostrar sombras con interferencia. Nada claro. Los clientes de siempre juraron no haber rayado nada. El nombre permaneció unos días hasta que la madera, por sí sola o por obra de alguien, se astilló justo donde estaba escrito. Quedó un hueco. Yo preferí no preguntar. En casa, mi perro seguía despertando en la madrugada. Ladraba hacia la puerta, luego callaba y se quedaba viendo un punto alto, como si en el dintel de mi cuarto se asomara alguien diminuto o muy alto, imposible saberlo. Lo llegué a meter bajo las cobijas, no por él, por mí. Hubo noches en que sentí peso en el colchón, una leve presión en la orilla, como si alguien se sentara con cuidado, con paciencia. No volteé. Aprendí que negar la mirada a veces es lo único que tenemos. Un detalle casi menor me convenció de que la curandera no mentía. El cuarzo que me regaló mi hermana, azul, sencillo, frío, empezó a mostrarse marrón en días específicos, los demás cansancio, los demás pesadillas, los demás ruidos en la cocina. Volvía a su azul inicial después de bañarlo con agua y sal, siguiendo las instrucciones. No sé cómo funciona. Acepto que no necesito saberlo todo. Cambiar de trabajo no fue una decisión mística, fue supervivencia. Cambiar de casa, otra forma de cerrar puertas que no sabía cómo mantener a raya. Con el tiempo, la actividad disminuyó. La canica dejó de sonar. El perro volvió a dormir sin sobresaltos. Yo también, aunque con una lámpara encendida a mi costado, costumbre que conservo. A veces, muy de vez en cuando, en los pasillos amplios de ciertos edificios viejos, siento el tirón helado en la nuca, la escucha de alguien sin cuerpo. He aprendido a seguir caminando. Hay noches en que el cuarto se queda demasiado quieto y una esquina parece más oscura que el resto. Me digo en voz interna que la oscuridad donde nada se mueve también es un descanso.
no siempre me lo creo. Han pasado años. Agradezco no haber vuelto a verla completa. A veces aparecen fragmentos, un camisón colgando del respaldo de una silla vacía, un cabello largo que no es mío en el desagüe, un reflejo de perfil incompleto en un vidrio mal limpiado. Si parpadeo, se disuelve. Si me quedo mirándolo, el corazón se acelera y me preparo para el brazo alargándose otra vez, midiendo distancias. No sé si esa mujer encontró pasos y solo cambió de sitio. No pretendo rescatarla ni entender por qué me eligió. Sé que el hambre de una alma en pena no es metáfora. Que su eco aprende nuestros horarios, memoriza nuestras esquinas y aprende a escribir nuestros nombres. Que el miedo es un lenguaje que también se mastica. Yo sigo aquí. Camino con luz pequeña en la mesita de noche. Cargo mi cuarzo azul, a veces no, y cuando la casa se queda demasiado callada, escucho, respiro lento y espero. El silencio, cuando quiere, suena igual que el rebote de una canica en un piso de cantera. Y sé que hay ecos que nunca se extinguen, solo bajan la voz. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Llegué a Aculco en 2017 con la idea práctica de bajar el ritmo. Había dejado la ciudad y un trabajo que solo acumulaba carpetas en mi escritorio. Me quedé con una casona cerca de las peñas, herencia de mi madrina, con patio empedrado, muros gruesos y un olor permanente a humedad vieja. El plan era simple: pintarla, arreglarla y ponerla en renta los fines de semana. Nada más. La primera semana noté que el patio se hundía apenas en el centro, como si allí la tierra hubiera cedido hace décadas. Bajé la vista entre la grava y vi un aro de cantera cubierto de tierra compacta y hierba reseca. Un albañil del pueblo me dijo que aquello era la boca del agua, un aljibe antiguo conectado a canales de lluvia. Me prestó un cincel y juntos retiramos la costra de tierra. El aro resultó ser más grande de lo que aparentaba. El albañil sugirió taparlo con una losa nueva. No me pareció mala idea. Antes, quise asomarme. El interior estaba totalmente oscuro. La luz del mediodía apenas rayaba la humedad de los primeros ladrillos. Lanzamos una piedra. Tardó demasiado en tocar fondo, primero un hueco de silencio, luego el golpe hueco contra agua estancada. Imaginé el depósito lleno hasta la mitad. Esa noche no pude evitar pensar en ello. Me inventé maneras de convertir ese pozo en algo útil, un punto decorativo, una rejilla con macetas alrededor. A medianoche me despertó un sonido que no supe identificar. No eran perros ni motos. Era algo más leve, algo que parecía viento, pero el viento no sabe armar sílabas. Me quedé quieto, sin encender la luz. Sonaba como alguien que habla pegado a una puerta, una cadencia baja, insistente. El patio, pensé. Me asomé por la ventana y vi el círculo negro bajo la luna. Volví a la cama diciéndome que era un efecto del sueño. Al amanecer encontré la grava removida alrededor del aro. Había pequeñas marcas, como dedos sucios que hubieran tanteado la orilla desde abajo. Me negué a creerlo. Me puse a lijar marcos, a catalogar cuarteaduras, a perseguir actividades que no exigieran imaginación. A las 5 de la tarde, volvió el albañil con 2 jóvenes para colar la losa. No apareció la revolvedora que me había prometido. Me dijo que mañana. Me sentí aliviado de posponerlo. La segunda noche, los sonidos volvieron. Ya no eran susurros, sino un murmullo denso, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde una habitación con paredes mojadas. Me levanté con la piel erizada. En el patio, el aire estaba helado. La respiración salía en humo.
Acerqué una lámpara al aro. La luz tocó la cantera y se detuvo, tragada por la misma oscuridad. Escuché entonces algo distinto, un golpe resbaloso, como si arrastraran un saco mojado por piedra. El murmullo se ordenó en una sola frase que no quiero escribir, una súplica sin sujeto. No grité ni corrí. Cerré la lámpara, di 2 pasos hacia atrás y me quedé escuchando. Cuando cayó, el silencio fue peor. La tercera noche soñé con el patio. No había luna, pero veía claro. Una fila de personas avanzaba con los pies descalzos sobre la grava. No levantaban la cabeza. Pasaban junto a mí cargando cosas pequeñas envueltas en tela, cosas de peso irregular. Una mujer se detuvo, abrió su envoltorio y me mostró lo que llevaba, un rosario oxidado entre mechones de cabello pegado. Luego saltó sin ruido al hueco. Desperté con las manos ardiendo. Tenía las palmas rasposas, llenas de granitos de grava incrustados. No había salido de la cama. No había forma. Quise ponerle fecha a lo extraño. Fui a la presidencia a revisar el archivo municipal. Pregunté por el aljibe y por la casa. Un encargado flaco me llevó a un cuarto con olor a tinta vieja. Encontró una carpeta de 1914. Hubo una sequía larga y luego una fiebre tifoidea. El pueblo registró muertes en días contados. Ese año, según las actas, se clausuraron 2 depósitos de agua por insalubres. Mi predio figuraba entre los señalados. También hallé un folio de los años 40, reapertura para uso agrícola, firmado por un jefe de cuartel que ya no existe. Nadie mencionaba entierros. Nadie escribía de filas nocturnas. Ya no dormía. Me quedaba en la cocina con termos de café y la radio encendida en volumen bajo. La casa crujía a su antojo. A veces la llave del fregadero goteaba sola, ritmos caprichosos que terminaban por formar algo parecido a palabras. A veces la estufa despedía olor a gas aunque las perillas estuvieran cerradas, como si alguien hubiera soplado dentro. A ratos pensaba que la casa me tomaba el pulso y ajustaba sus quejidos a mi cansancio. El cuarto día me encontré una medalla de San Benito junto a la boca del aljibe. No era mía ni del albañil. Estaba tan limpia que parecía recién frotada. La guardé en el bolsillo, un acto instintivo que luego me pareció un error. Esa noche el murmullo se volvió llanto. No un llanto humano. Lloraba el agua. Golpes apagados contra las paredes, un chapoteo breve y una exhalación larga que hacía vibrar la cantera. Me puse de rodillas sin saber por qué, con la cabeza baja y la medalla apretada. No recé, no supe qué decir. Solo sentí un frío que me subió desde las uñas de los pies hasta la nuca. A la mañana siguiente, desesperado, compré un rollo de malla y 4 bolsacos de calorías. Mi idea era sellar, neutralizar, volver sorda la piedra. Acerqué la malla al aro y la fijé con clavos. Empaqué cal en las grietas visibles. Al terminar, me mareé de repente. Pude sostenerme de la pared. El patio se distorsionó como si el calor lo ondulara, pero estaba helado. Me pareció ver sombras pegadas a la piedra, no formas completas, apenas densidades más oscuras que el resto. Se movían hacia mí en línea recta, como si la malla no existiera. Cerré la puerta de la cocina con un golpe. Me senté en el piso. Había agua bajo mis tenis. El fregadero, cerrado, goteaba cordones finos que corrían hasta la puerta y se perdían afuera. Abrí la llave. En lugar de agua, salió aire con olor a tierra podrida. A las 5 de la tarde volvieron los muchachos con la revolvedora. Les pedí que colaran la losa cuanto antes. Uno hizo un chiste nervioso sobre la malla, sobre la cal, sobre los fantasmas de rancho. No respondí. Cuando el cemento cubrió el aro, sentí alivio físico, como si por fin me hubieran retirado una mano del cuello. Firmamos el recibo y se fueron. No dejé de mirar la superficie gris, esperando que se cuarteara.
No se movió. Esa noche, sin embargo, el llanto regresó. No venía de abajo. Venía de los muros. Venía de los conductos de la casa, de las paredes donde pasan los tubos, del registro de la calle. El patio estaba en silencio, pero el baño respiraba. El espejo titilaba con una humedad que subía desde el azulejo. De la coladera del piso brotó un olor a río estancado. El llanto se convirtió en un montón de voces hablando al mismo tiempo, todas exhaustas, todas diciendo lo mismo con palabras que no pude seguir. Me tapé los oídos, me incliné sobre el lavabo, vomité. Al amanecer, supe que no podía quedarme. Metí ropa en 2 maletas. Empaqué 2 carpetas con escrituras y el folio de 1914. Dejé sobre la mesa las llaves, una nota para el albañil, un pago extra por la loza. Antes de irme, colgué la medalla de San Benito en el marco de la puerta que da al patio. Me pareció un gesto inútil y necesario al mismo tiempo. Caminé hasta la carretera con las maletas. No volví la vista atrás. Durante meses, cada vez que abría una llave en mi departamento de la ciudad, escuchaba una vibración débil en el metal. No era la presión del agua. Era un rumor de voces chiquitas, de conversaciones cortadas, como si lo que seguía ya hubiera aprendido a viajar por tubos. Dormía con tapones. Despertaba varias veces con la sensación de tener los dedos fríos y húmedos. Soñaba con filas, con bultos envueltos en tela, con pasos descalzos sobre grava. Nunca había una cara completa. Nunca un nombre. De vez en cuando me llamaba el encargado del archivo de Aculco para decirme que había encontrado otra nota, un entubamiento de los años 70, una obra pequeña en el patio, una autorización temporal para usar el depósito en época de secas. Me ofreció copias. Preferí no ir. El abogado que me ayudó a vender la casa se ocupó de mostrarla, nadie quiso firmar. Un agente de bienes raíces me dijo que estaba bonita, pero que tenía clima raro. Bajé el precio, acepté una oferta ridícula y me liberé del papel. La casa quedó en manos de una familia que vive en Toluca. No sé si la habitan. No quiero saberlo. Hoy, 4 años después, sigo evitando fuentes, plazas con chorros, lavaderos comunitarios. Si una persona se asoma a un espejo empañado para trazar un corazón con el dedo, aparto la mirada. A veces me descubro caminando pegado a las paredes para no pasar sobre las coladeras. Mi cuerpo aprendió a rodear ciertos puntos del piso con la misma naturalidad con que uno sortea un charco. No puedo decir que vi una aparición. No vi figuras completas, no escuché un nombre claro, no tuve una revelación. Lo que tuve fue persistencia. La casa se me metió en el oído, y lo que sea que la habitó encontró camino en mis días. No me persigue una mujer vestida de blanco ni un anciano con sombrero. Me sigue un rumor, la memoria de una sed colectiva. Hay noches en que todo está en silencio y, sin embargo, juraría que el metal de las tuberías tiembla. No es el viento. No soy yo. Es la boca del agua, sellada y aún abierta, llamando con paciencia, recordando que debajo de los patios y las baldosas, debajo de nuestras ocupaciones y nuestros planes, hay huecos donde la gente fue guardada sin despedida. No sé si alguna vez estuvieron esperando ser liberados. Tal vez solo esperaban ser contados. Yo escribo esto porque necesito sacar de mi oído ese rumor. No busco consuelo ni consejo. Quise vivir una vida más lenta y encontré el ritmo seccionado de un llanto viejo. Aprendí a reconocerlo y a no tentarlo. Cuando cierro la llave, dejo que una última gota caiga sin prisa. No la seco. La escucho estrellarse contra el acero y hacerse parte del mismo murmullo que me acompaña desde aquella casa. Luego apago las luces y me quedo atento a la vibración, como si al reconocerla pudiera mantenerla a raya. A veces funciona. A veces, no. Cuando no, me siento en el piso, espalda contra la pared, y espero a que la madrugada le afloje el paso al rumor.
dura lo que tiene que durar. Cuando termina, la casa queda demasiado quieta, como un pozo recién tapado. Entonces me levanto, lavo los platos con cuidado, reviso que los grifos queden firmes y me obligo a dormir. No sueño con gente ni con patios. Sueño con ladrillos húmedos. Sueño con un aro de cantera. Sueño con una piedra que cae y tarda demasiado en tocar el agua. No cuento esto para asustar a nadie, sino para sacarlo de mí de una vez. Lo escribo como va quedando en la memoria, con polvo, con olor a combustible y con esos silencios largos que uno aprende a respetar bajo tierra. En 2017 yo trabajaba como topógrafo para una subcontratista en las obras del tren ligero en Guadalajara. Tenía 29 años y la obsesión de hacer bien mi trabajo, revisar bancadas, tirar ejes, checar flechas, firmar bitácoras limpias. Mi campo era un tramo entre dos estaciones del centro, donde la tuneladora avanzaba a tragos cortos por una arcilla caprichosa. Teníamos buenas semanas de 1,80 a 2 metros por día, y de pronto nos atorábamos por nada. Nada medible, quiero decir. La rutina era precisa. Llegar a medianoche, arnés, lámparas revisadas, mascarilla, radio, bajar por el pozo y sentir el cambio de temperatura, ese abrazo húmedo del subsuelo. Me gustaban las cosas que otros odiaban, el ritmo de las bombas, el golpe sordo de los pernos, la respiración de la tuneladora cuando el motor quedaba a ralentí. Me gustaba que abajo no hubiera relojes, solo avances y retrocesos. El primer síntoma fue el olor. No era sulfuro ni drenaje. Era gasolina vieja, como de taller abandonado. Lo noté 2 madrugadas seguidas cuando la tuneladora se detuvo a 3 anillos de un registro antiguo que nadie tenía en planos. Yo dejé de olerlo un rato después, pero otros del equipo lo seguían asimilando como náusea. La medición de gases salía dentro de norma. La mecánica de suelos no explicaba nada. Aún así, el capataz nos obligó a trabajar con ventilación extra. La segunda señal fueron las herramientas. La libreta donde yo marcaba los cadenamientos apareció cubierta de una capa de lodo que no correspondía con el frente de corte. El nivel óptico amaneció en un cajón que no era el suyo, con la tapa torcida como si la hubieran forzado con dedos sucios. No digo manos, dedos. Delgados y ansiosos. Nadie admitió haber metido mano, y nosotros no solíamos jugar con equipo ajeno. La tercera señal fueron los derrumbes. No eran grandes, pero eran crueles. Reventaban justo donde cerrábamos el día, como si el túnel se negara a dormir con la boca abierta. Cerrábamos el último anillo, dejábamos todo limpio, y al volver, el frente se nos había venido encima con elegancia, sin ruido, sin víctimas, con la malicia suficiente para hacernos repetir un trabajo meticuloso. Hubo asamblea, hubo planos sobre mesas plegables, hubo ingenieros con trazo firme explicando que la presión de cámara debía aumentar y que el jet crawling a la derecha controlaría la filtración. Se aprobó todo. Se ejecutó todo. Se volvió a caer. Yo no creí en otra cosa que no fuera error humano hasta una noche de julio. Habíamos avanzado 1,70 m y estábamos contentos. Llevábamos 3 días sin retrocesos. Yo andaba a la altura del anillo 1341 marcando puntos cuando se fue la luz. No fue el bajón típico, fue un vacío. Las lámparas de casco se quedaron ciegas un segundo. El ventilador dejó de sonar. El túnel nos devolvió nuestra propia respiración y en ese hueco escuché agua donde no debía haberla. Esa vez no hubo pánico, hubo espera. En esas pausas uno aprende a medir la vida. Se encendió la planta, regresó el aire con un golpe, las lámparas parpadearon y yo seguí escuchando el agua. Caminé 20 metros hacia el frente. Lo que vi fue un cordón de lodo negro que salía de una junta como si la tuneladora hubiera mordido un nervio. Me acerqué. No era lodo.
Era una mezcla con olor a combustible, espesa, que parecía venir de un lado donde no había ni ductos ni tuberías marcadas. Lo toqué con el guante. Estaba tibio. Aquella madrugada fue la primera y la última vez que enfrenté a mi capataz con algo que no estuviera en un plano. Le dije lo que olí, lo que vi, lo que sentí. Él me miró sin burlarse. Me pidió que anotara en la bitácora una observación técnica, no un presentimiento. Me insistió en registrar caudal aparente, coloración, viscosidad. Lo hice. Al terminar de escribir, me dijo que me quedara al relevo de las 11 con un par de ingenieros. No era usual que un topógrafo se quedara a un relevo que no fuera de su horario. A las 11 bajamos con un tercero, un técnico viejo que no era de nuestras nóminas. Traía botas gastadas, una lámpara amarilla y un costal. No pregunté su nombre. Caminamos hasta el frente. El técnico se arrodilló sin prisa junto a la junta que filtraba, abrió el costal y sacó 3 cosas, una botella de agua, un puñado de sal gruesa y un rollo de papel con nombres escritos a mano. Nombres y fechas. 1992, repetido. 22 de abril. La palabra sector. No soy religioso ni creyente de otra cosa que no sean líneas rectas, pero en ese momento el túnel se hizo más largo. El técnico colocó el papel doblado en la junta, echó la sal alrededor con cuidado y dejó la botella recostada contra el concreto, como si la ofreciera a alguien que no sabía tomarla. Luego se quedó quieto con la mano en el lodo, como si tanteara un pulso. El capataz encendió un cigarro que no fumó. Los ingenieros no miraron. No hubo rezos. Hubo silencio. Y hubo golpes muy leves en el intradós, como cuando alguien toca la pared de una casa vieja para enterarse de si adentro hay alguien. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Otro silencio. El técnico retiró la mano, se limpió el guante en el pantalón y nos dijo que volviéramos arriba. Lo dijo sin voz, pero todos entendimos. 4 días nos suspendieron por recalibración de equipo. Cuando regresamos, la filtración era una mancha seca. Ya no olía a nada. Al 5.º día, la tuneladora avanzó como si le hubieran quitado un freno invisible. 1.90, 2.5, 2.10. Los derrumbes pararon. A mí me temblaban las manos cada vez que firmaba la bitácora. No debía haber preguntado, pero pregunté. Al terminar la semana, busqué al técnico. No estaba en listas. Fui con el capataz. Me dijo que no buscara a nadie, que hiciera mi chamba. A la salida me alcanzó por la espalda y me habló bajito, casi sin voz. Me dijo que en esa zona el subsuelo es memoria y que había nombres que nadie decía en voz alta pero que seguían ahí, debajo de las banquetas, mezclados con los drenajes, con las grietas, con el miedo de las personas que muchas noches cruzan el centro. Me dijo que no era un pago, que no era brujería, que era, como lo dijo, poner las cosas en su sitio. Dar agua a quien murió con sed. Dar sal a quien no se veló. Leer en voz baja los nombres que quedaron sin oído. No dormí. Al día siguiente bajé al turno de la noche aunque no me tocaba. Necesitaba comprobar si la mente me jugaba trucos. A las 2 de la mañana me quedé solo un minuto junto al frente. Apagué la lámpara. En la oscuridad, el túnel hizo su trabajo de túnel, multiplicó todo. El latido se parecía al de la tuneladora, pero más hondo. El aire tenía una capa más. No era olor. Era presencia. Yo sostuve el respirador con la izquierda y con la derecha toqué el concreto frío. No tocaron del otro lado. No hubo golpes. Hubo un murmullo que subía por la junta como si la pared respirara nombres. Entendí 2. Uno era de mujer. El otro no supe pronunciarlo. Me fui de la obra a la semana siguiente. Pedí mi baja voluntaria. Dije que era cansancio. Que era la espalda.
Nadie insistió. Antes de irme, revisé mis cuadernos. En el margen del anillo 1341 había una mancha oscura con forma de letra. No era un trazo mío. No me atreví a borrarlo. Cerré la libreta y la dejé en la oficina con el resto de las cosas que la empresa considera propiedad. No quise llevarme nada que hubiera aprendido a decir mi nombre en la oscuridad. Hoy, cuando paso por el centro, evito las bocas de los ventiladores. Hay una estación que no nombro. Si tengo que cruzar por ahí, camino rápido, como todos. Al bajar, me fijo en las caras de la gente por costumbre de topógrafo, las líneas, los quiebres, las sombras alrededor de los ojos. A veces, a las horas flojas, oigo un golpecito bajo el piso del vagón. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Nadie más parece escucharlo. Pienso en botellas recostadas contra concreto, en sal derramada con respeto, en papeles con nombres que tal vez ya no están en ninguna oficina. Pienso en lo que se le debe al subsuelo cuando uno se atreve a desarmarlo. No dinero. No flores. Presencia. Agua. Nombres. Hay noches en las que me despierta un olor viejo. No es el de las bombas ni el de la grasa. Es el otro. Me levanto, abro la llave del fregadero y dejo correr el agua 1 minuto. No hablo. No rezo. Pienso en la línea que traza el chorro en la tarja, que siempre cae igual y siempre cae distinto. Pienso que quizá todo lo que avanza debajo de la ciudad paga su cuota de modos que no caben en ningún plano. Y que si uno no entiende, el túnel se encarga de explicárselo con la paciencia cruel de los que esperan desde mucho antes que uno baje con casco y lámpara a romperles la noche. No pretendo convencer a nadie. Pero si un día, ya tarde, se les pega al paladar un sabor metálico y les parece oler a gasolina sin que haya coches, hagan lo que yo, apaguen la lámpara 1 segundo, respiren lento y escuchen. Si oyen 3 golpes y luego 2, no huyan de inmediato. A veces el subsuelo solo está pidiendo que alguien recuerde en voz baja, aunque no haya nadie enfrente. A veces, para que la ciudad avance, hay que aceptar que no lo hacemos solos. Y que los que no tuvieron despedida siguen empujando desde abajo, parejo, con la fuerza mínima y constante de las almas en pena. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.